Espero que os guste, si es así suscribiros. Vamos. La Casa del Lago, Lakeside, Montana, 12 de octubre de 2017. El 12 de octubre de 2017, a las 6:38 de la mañana, una llamada al 911 alertó a la oficina del alguacil del condado de Flathead, Montana. Una vecina, una mujer de 63 años llamada Clara Sutton, informó que su vecino, Gavin Tiemann, no había salido de su casa en más de 2 días. La luz del porche permanecía encendida desde el martes, el auto seguía en la entrada, y no había señales de movimiento en la propiedad. Para Clara, que solía verlo salir temprano para caminar alrededor del lago, algo no estaba bien. Cuando los agentes llegaron a la residencia, una casa de madera oscura a orillas del Flathead Lake, rodeada de pinos y con acceso limitado por un camino de tierra, no encontraron signos evidentes de violencia. La puerta estaba cerrada con llave, las ventanas intactas y ninguna pertenencia parecía fuera de lugar. No había rastro de Gavin. Ni en la casa, ni en la cabaña de herramientas, ni en los alrededores. Dentro, el ambiente era silencioso, casi inusualmente ordenado. En la cocina, un plato con restos de comida aún sobre la mesa. En la sala, una laptop cerrada. En el baño, una toalla húmeda. Todo indicaba una rutina interrumpida, como si hubiera salido por un momento y nunca hubiera vuelto. El vehículo de Gavin, un sedán gris modelo 2011, estaba estacionado frente a la casa. La llave de repuesto fue encontrada dentro de una caja metálica en el porche trasero, lo cual facilitó el acceso de los agentes. Al revisar el automóvil, no se hallaron signos de forcejeo ni elementos fuera de lo común, pero un detalle llamó la atención: el asiento del conductor estaba ajustado hacia adelante, demasiado cerca del volante para la altura de Gavin, 1,88 metros según su licencia de conducir. El primer informe policial estableció que no había señales de entrada forzada ni indicios inmediatos de crimen. Sin embargo, al analizar con más detalle la escena, un patrón comenzó a emerger. La laptop, al encenderse con ayuda de los técnicos forenses, reveló que había sido utilizada por última vez el martes, 10 de octubre a las 21:46. No había actividad registrada después de esa hora. No se enviaron correos. No se hicieron búsquedas. El historial del navegador, sin embargo, mostraba un interés recurrente en temas de privacidad digital, protección de identidad y protocolos de cifrado. Los investigadores comenzaron a perfilar a Gavin Tiemann. Nacido en 1975 en Spokane, Washington, se había mudado a Montana 3 años antes. Vivía solo, trabajaba de manera remota como consultor de datos para una empresa de software en Colorado y mantenía un estilo de vida reservado. No tenía redes sociales activas ni familiares cercanos en la región. Solo algunos vecinos lo conocían, y solo de vista. A simple vista, era un ciudadano discreto. Pero cuanto más se investigaba, más preguntas surgían sobre quién era realmente. En una caja de seguridad oculta en el desván, los agentes hallaron varios documentos a nombre de Gavin y de otra identidad, Nathan Brenner. Ambos nombres estaban asociados a la misma foto, pero los documentos tenían diferentes números de seguro social, direcciones y fechas de emisión. Uno era un pasaporte canadiense. El otro, una licencia de conducir de Nevada. El descubrimiento cambió el rumbo de la investigación. Ahora, no solo estaban ante una desaparición misteriosa, sino también ante una posible suplantación de identidad o incluso una red de identidades falsas. El caso pasó de manos del alguacil local a una división interestatal del FBI especializada en delitos financieros y tecnológicos. El rastro de Gavin Tiemann, si ese era su verdadero nombre, ya no estaba limitado al bosque tranquilo de Montana. Pero las preguntas apenas comenzaban. ¿Por qué tenía múltiples identidades? ¿Qué intentaba ocultar? ¿Y por qué desaparecer justo ahora, sin dejar rastro alguno?
Lo que los investigadores descubrirían en las semanas siguientes no solo pondría en duda la verdadera identidad del hombre desaparecido, sino que conectaría su nombre con un vehículo sospechoso y una propiedad abandonada, a más de 300 kilómetros de allí. Un nombre, ninguna huella. Con el hallazgo de documentos pertenecientes a identidades distintas en la casa de Gavin Cleeman, la desaparición dejó de ser un caso local. Lo que parecía, en un principio, una salida inexplicada o incluso un accidente en los bosques cercanos al lago, pasó a ser una investigación federal. La presencia de un pasaporte canadiense bajo el nombre de Nathan Brenner, junto con registros de residencia en al menos 2 estados, Nevada y Utah, marcó el primer indicio de una vida cuidadosamente fragmentada. Pero lo más desconcertante era que ninguno de los dos nombres, ni Gavin ni Nathan, figuraban en bases de datos criminales, ni como sospechosos ni como víctimas. El FBI solicitó al Departamento de Seguridad Nacional un análisis cruzado de entradas y salidas del país. Según registros migratorios, Nathan Brenner había ingresado a Estados Unidos desde Toronto en 2011 y realizado viajes esporádicos a Europa y Sudamérica. Gavin Cleeman, por su parte, no registraba movimientos internacionales en los últimos 10 años. ¿Estaban ante una suplantación de identidad? ¿O se trataba de una misma persona con acceso a documentos auténticos emitidos bajo nombres diferentes? La investigación se centró entonces en el rastro digital. Se ordenó la incautación de la laptop, discos duros y dispositivos encontrados en la vivienda. Con el apoyo de analistas forenses, el equipo accedió a particiones ocultas, contraseñas cifradas y redes virtuales privadas que apuntaban a una actividad mucho más compleja que la de un simple consultor de datos. En paralelo, una revisión bancaria reveló la existencia de 4 cuentas activas en 3 estados distintos, todas vinculadas a movimientos irregulares de dinero. Transferencias pequeñas, frecuentes, algunas a cuentas internacionales, otras a supuestas consultorías inexistentes. Las cantidades eran lo suficientemente bajas como para evitar las alertas automáticas de fraude, pero, sumadas, representaban un volumen significativo. Más de $380,000 en menos de 2 años. El patrón parecía claro. Pero sin conocer su fuente original, no podía descartarse que se tratara de lavado de dinero o evasión fiscal. Lo más inquietante, sin embargo, era que todos los correos, contratos y facturas estaban meticulosamente redactados y firmados, con diferentes alias, direcciones y números de identificación fiscal. Los investigadores trazaron una línea de tiempo basada en registros de ubicación de dispositivos, direcciones IP, alquileres de autos y pagos de hotel. Una coincidencia llamó la atención: en agosto de 2012, un hombre identificado como Nathan Brenner alquiló una propiedad rural en las afueras de Missoula, Montana. El contrato estaba firmado digitalmente y el correo utilizado coincidía con uno de los recuperados en la laptop de Cleeman. Los agentes visitaron el lugar, ahora abandonado. Entre restos de muebles viejos y cajas vacías, encontraron una nota escrita a mano en un tablero de corcho. Era una lista de tareas, aparentemente domésticas, pero una línea se destacaba del resto: puerta azul, revisar cierre antes del invierno. Esa simple frase, aparentemente trivial, terminaría conectando el caso Cleeman con un incidente archivado desde hacía 5 años. En 2012, en esa misma zona, una vivienda con una puerta azul había sido el escenario de una denuncia anónima por actividades sospechosas. En ese entonces, no se encontraron pruebas concluyentes y el expediente fue cerrado por falta de elementos. Sin embargo, un vehículo descrito en aquel informe, un SUV blanco sin placas visibles, aparecía también en una grabación de cámara de seguridad cerca de la casa de Cleeman, 2 días antes de su desaparición. La coincidencia no pasó desapercibida. El mismo modelo, la misma descripción, la misma conducta evasiva. El equipo federal solicitó las imágenes completas de vigilancia del tramo entre Missoula y Lakeside durante la semana previa al 12 de octubre. Si lograban rastrear el vehículo,
Tal vez podrían determinar si Gavin fue seguido o si él mismo lo estaba conduciendo. A medida que los datos comenzaban a cruzarse, surgía una nueva hipótesis: tal vez Gavin Klieman no había desaparecido. Tal vez se había ocultado voluntariamente. Pero, ¿de qué estaba escapando? ¿Y quién más sabía lo que realmente hacía? Las respuestas comenzarían a emerger en el siguiente capítulo, cuando una dirección abandonada en el estado de Nevada revelara algo más que documentos, algo que cambiaría por completo la dirección de la investigación. La puerta azul y el vehículo fantasma. Los registros de 2012 describían una cabaña rural con una característica peculiar: una puerta de madera pintada de azul cobalto, visible desde la carretera secundaria que conecta Missoula con Kalispell. A simple vista, no parecía tener importancia. Pero en el archivo policial, constaba como parte de un operativo frustrado por supuestas actividades ilegales, reuniones nocturnas, presencia de personas no identificadas y vehículos sin placas que entraban y salían en horarios irregulares. La denuncia fue anónima. El caso, archivado tras una inspección sin pruebas concluyentes. Ahora, 5 años después, la misma puerta azul regresaba al centro de atención, vinculada indirectamente a Gavin Klieman. Los agentes que viajaron al lugar lo encontraron tal como lo describía el expediente: aislado, sin conexión eléctrica, con signos de abandono. Pero lo que más llamó la atención fue el estado del interior. Aunque la vivienda estaba vacía, no parecía saqueada. Había huellas mínimas de deterioro, restos de comida enlatada vencida y papeles cuidadosamente doblados en una gaveta oxidada. Entre esos documentos, uno en particular destacó: un recibo de alquiler emitido a nombre de una empresa desconocida llamada Briepoint Analytics, firmada por un tal Brenner. El nombre volvía a aparecer, reafirmando la hipótesis de que Klieman, bajo diferentes identidades, había estado operando desde múltiples ubicaciones. Pero el descubrimiento más relevante no estaba en el papel, sino en el terreno. A unos 40 metros de la cabaña, parcialmente oculto por ramas y maleza, una base de concreto revelaba la huella reciente de neumáticos. Alguien había estado allí no hacía mucho tiempo. Los agentes tomaron muestras del suelo y descubrieron trazos de aceite de motor, así como fragmentos de plástico blanco, compatibles con un SUV moderno. Esa información fue enviada al laboratorio forense junto con los registros de vigilancia obtenidos del trayecto entre Missoula y Lakeside. En una grabación capturada por una cámara de peaje en la autopista US 93, 2 días antes de la desaparición, un SUV blanco sin placa delantera pasó a baja velocidad cerca de la intersección que conduce al lago Flathead. El vehículo no coincidía con ningún residente local conocido. Una segunda imagen, tomada por una cámara de tráfico en Columbia Falls, lo mostraba nuevamente: mismo color, mismos detalles, esta vez con un reflejo parcial en el parabrisas. Usando técnicas de análisis fotográfico avanzado, los investigadores aislaron un rostro parcialmente visible en el asiento del conductor. Aunque borroso, el perfil era sorprendentemente similar al de Gavin. ¿Podía ser el mismo conduciendo el SUV sin identificación, dirigiéndose hacia el lugar del que supuestamente había desaparecido? La pregunta dividió al equipo de investigación. Algunos creían que era una operación premeditada para desaparecer, otros sostenían que alguien más estaba utilizando su identidad o sus recursos para encubrir una acción más compleja. Fue en ese momento cuando una nueva pista emergió desde el sur del país. Un agente asignado a tareas de verificación patrimonial en Nevada notificó que una de las empresas asociadas a las cuentas de Gavin, Briepoint Analytics, tenía registrada una propiedad industrial a las afueras de Henderson, en una zona poco transitada, utilizada mayormente para almacenamiento y operaciones logísticas. No figuraba en su declaración de impuestos ni en ninguna base de datos comercial. El FBI decidió actuar con rapidez. Una orden de allanamiento fue emitida. La propiedad, protegida por cámaras sin señal activa y candados nuevos, parecía abandonada. Pero al ingresar,
Los agentes encontraron algo inesperado, evidencia de reciente actividad digital. Equipos conectados, servidores con ventilación activa, y lo más inquietante, un muro cubierto con mapas, croquis y una lista de nombres codificados con fechas anotadas a mano. El sitio no era solo un depósito. Era una sala de operaciones. Y Gavin Tiemann, o quien quiera que fuera en realidad, parecía haber estado monitoreando algo más que cuentas bancarias. Aún no había pruebas definitivas sobre su paradero. Pero todo apuntaba a que la desaparición era solo la fachada de algo más grande. Algo cuidadosamente orquestado. Y fue solo al revisar una de las memorias extraíbles encontradas en el lugar que los investigadores dieron con una conexión que pondría el caso en el radar internacional, una carpeta titulada El Rich. Archivos conectados, el expediente revelado. La carpeta digital El Rich contenía documentos encriptados, listados financieros, registros de acceso remoto, y lo más relevante, transcripciones de correos electrónicos y archivos PDF etiquetados con fechas que se remontaban al año 2014. En todos ellos, aparecía el nombre de un solo individuo, Brandon Eldridge. Brandon Eldridge no era un desconocido para las autoridades. Había trabajado como analista forense digital en una subcontratista del Departamento de Defensa entre 2009 y 2015. Había sido investigado internamente por supuestas violaciones de protocolo, pero nunca se le imputaron cargos formales. Fue despedido discretamente y desde entonces desapareció del entorno profesional. Su último paradero conocido había sido Colorado Springs, y desde entonces no había actividad registrada a su nombre. Pero en los archivos encontrados, su nombre figuraba como parte de un intercambio sostenido con alguien bajo el alias N. Brenner, una identidad que los agentes ya habían vinculado a Gavin Tiemann. Los correos hablaban de proyectos conjuntos, adquisiciones de hardware especializado y referencias indirectas a entornos seguros fuera de la red. Las fechas coincidían con los periodos en los que Gavin había realizado sus misteriosos viajes y los registros financieros mostraban depósitos coincidentes. Uno de los documentos más comprometedores era un esquema detallado de una red de consultorías ficticias usadas para mover fondos entre jurisdicciones. Las empresas no existían físicamente, pero estaban registradas legalmente en estados con regulación flexible como Delaware y Wyoming. Estas compañías servían de puente para ejecutar contratos simulados de análisis de datos. En realidad, era un sistema de lavado digital de ingresos obtenidos por métodos aún desconocidos. Pero había más. En un archivo con el nombre en clave Krypton-A se detallaban accesos remotos a sistemas de pequeñas instituciones financieras en el Medio Oeste, todas ellas con infraestructuras tecnológicas obsoletas. Según los registros, las brechas se ejecutaban mediante sistemas de suplantación de identidad digital que imitaban usuarios internos. No se trataba de robos masivos ni ataques evidentes, era un goteo constante, cuidadosamente controlado, de pequeñas sumas que no disparaban las alarmas internas. El nombre de Eldridge no aparecía como beneficiario directo, pero el patrón de actividad revelaba que al menos 2 de las IP utilizadas para estos accesos se habían originado en propiedades vinculadas a él. A través de un rastreo de esos servidores, se confirmó que uno de ellos había sido activado desde el mismo almacén industrial en Nevada, apenas 3 semanas antes de la desaparición de Gavin. Los agentes del FBI contactaron con la División de Cibercrimen para reconstruir el vínculo entre ambos hombres. No tardaron en establecer una teoría inicial. Gavin Tiemann y Brandon Eldridge habían colaborado durante años en una red clandestina que mezclaba conocimientos técnicos, documentos falsos y maniobras financieras de difícil detección. Eldridge proveía el acceso y Gavin ejecutaba el proceso de legalización de fondos. Pero algo debió romper ese equilibrio. Una entrada en el calendario digital de la unidad encontrada en Henderson tenía marcada una fecha con una sola palabra, ruina, subrayada en rojo y fechada el 10 de octubre de 2017. 2 días antes de que Gavin desapareciera oficialmente. ¿Se trataba de un indicio de traición? ¿O una amenaza que él mismo temía?
El descubrimiento llevó a los investigadores a reabrir el rastro de Eldritch. Aunque llevaba años sin dejar registros públicos, una nueva línea de análisis reveló que alguien con sus credenciales había intentado realizar una transferencia internacional desde una red privada en el estado de Colorado. Exactamente una semana después de la desaparición de Gavin Cleeman. Esa pista los llevaría a un sitio inesperado en las montañas cercanas a Durango, donde una propiedad sin nombre figuraba en antiguos documentos vinculados a Eldritch. Allí, los agentes descubrirían que la historia estaba lejos de haber terminado, y que uno de los implicados, al parecer, nunca había querido desaparecer. Archivos conectados, el expediente revelado. La carpeta digital Eldritch contenía documentos encriptados, listados financieros, registros de acceso remoto, y lo más relevante, transcripciones de correos electrónicos y archivos PDF etiquetados con fechas que se remontaban al año 2014. En todos ellos, aparecía el nombre de un solo individuo, Brandon Eldritch. Brandon Eldritch no era un desconocido para las autoridades. Había trabajado como analista forense digital en una subcontratista del Departamento de Defensa entre 2009 y 2015. Había sido investigado internamente por supuestas violaciones de protocolo, pero nunca se le imputaron cargos formales. Fue despedido discretamente y desde entonces desapareció del entorno profesional. Su último paradero conocido había sido Colorado Springs, y desde entonces no había actividad registrada a su nombre. Pero en los archivos encontrados, su nombre figuraba como parte de un intercambio sostenido con alguien bajo el alias N. Brenner, una identidad que los agentes ya habían vinculado a Gavin Cleeman. Los correos hablaban de proyectos conjuntos, adquisiciones de hardware especializado y referencias indirectas a entornos seguros fuera de la red. Las fechas coincidían con los periodos en los que Gavin había realizado sus misteriosos viajes y los registros financieros mostraban depósitos coincidentes. Uno de los documentos más comprometedores era un esquema detallado de una red de consultorías ficticias usadas para mover fondos entre jurisdicciones. Las empresas no existían físicamente, pero estaban registradas legalmente en estados con regulación flexible como Delaware y Wyoming. Estas compañías servían de puente para ejecutar contratos simulados de análisis de datos. En realidad, era un sistema de lavado digital de ingresos obtenidos por métodos aún desconocidos. Pero había más. En un archivo con el nombre en clave Krypton-A se detallaban accesos remotos a sistemas de pequeñas instituciones financieras en el Medio Oeste, todas ellas con infraestructuras tecnológicas obsoletas. Según los registros, las brechas se ejecutaban mediante sistemas de suplantación de identidad digital que imitaban usuarios internos. No se trataba de robos masivos ni ataques evidentes, era un goteo constante, cuidadosamente controlado, de pequeñas sumas que no disparaban las alarmas internas. El nombre de Eldritch no aparecía como beneficiario directo, pero el patrón de actividad revelaba que al menos 2 de las IP utilizadas para estos accesos se habían originado en propiedades vinculadas a él. A través de un rastreo de esos servidores, se confirmó que uno de ellos había sido activado desde el mismo almacén industrial en Nevada, apenas 3 semanas antes de la desaparición de Gavin. Los agentes del FBI contactaron con la División de Cibercrimen para reconstruir el vínculo entre ambos hombres. No tardaron en establecer una teoría inicial. Gavin Cleeman y Brandon Eldritch habían colaborado durante años en una red clandestina que mezclaba conocimientos técnicos, documentos falsos y maniobras financieras de difícil detección. Eldritch proveía el acceso y Gavin ejecutaba el proceso de legalización de fondos. Pero algo debió romper ese equilibrio. Una entrada en el calendario digital de la unidad encontrada en Henderson tenía marcada una fecha con una sola palabra, ruina, subrayada en rojo y fechada el 10 de octubre de 2017. 2 días antes de que Gavin desapareciera oficialmente. ¿Se trataba de un indicio de traición? ¿O una amenaza que él mismo temía? El descubrimiento llevó a los investigadores a reabrir el rastro de Eldritch.
Aunque llevaba años sin dejar registros públicos, una nueva línea de análisis reveló que alguien con sus credenciales había intentado realizar una transferencia internacional desde una red privada en el estado de Colorado. Exactamente una semana después de la desaparición de Gavin Klieman. Esa pista los llevaría a un sitio inesperado en las montañas cercanas a Durango, donde una propiedad sin nombre figuraba en antiguos documentos vinculados a El Rich. Allí, los agentes descubrirían que la historia estaba lejos de haber terminado, y que uno de los implicados, al parecer, nunca había querido desaparecer. La última portada. El documento cifrado que reveló la operación Nomad se había almacenado en un disco duro externo conectado a uno de los servidores utilizados por El Rich. El archivo estaba incompleto, muchos datos habían sido borrados o corrompidos, pero los fragmentos recuperables eran lo suficientemente claros como para cambiar la perspectiva del equipo de investigación. Se trataba de un programa de vigilancia y manipulación de datos operado por contratistas civiles con acceso a redes gubernamentales y bancarias, con el pretexto de realizar pruebas de seguridad. El programa se había clausurado oficialmente en 2015, tras una revisión interna del Departamento de Defensa. La conexión con El Rich era evidente, formaba parte del equipo de pruebas de la red cerrada. Su nombre aparecía en memorandos internos relacionados con intentos de obtener acceso controlado a sistemas bancarios más pequeños. Pero lo que se desconocía hasta entonces era que parte del marco, o al menos los métodos desarrollados durante la operación, había sobrevivido clandestinamente en manos de antiguos analistas como él. Aún más preocupante fue el descubrimiento de que algunos de los sistemas que Gavin Klieman utilizaba para blanquear pequeñas cantidades de dinero digital provenían de los mismos códigos de acceso y protocolos creados para la operación Nomad. No solo conocía el proyecto, sino que lo utilizaba para sus propios fines. La teoría más aceptada fue que Gavin había participado en fases avanzadas del programa, quizás como consultor externo, utilizando su experiencia en criptografía para construir la arquitectura que ahora alimentaba la red de empresas fantasma. La separación oficial entre el programa estatal y la operación clandestina había sido más tenue de lo que parecía. En diciembre de 2020, 3 años después de la presunta desaparición de Gavin, la Interpol emitió una discreta notificación a petición de las autoridades estadounidenses. Un hombre con pasaporte canadiense y acento estadounidense había sido localizado en un hospital privado del centro de Costa Rica tras un accidente de motocicleta. El nombre que se le dio a los médicos fue Lucas Dane, uno de los alias de Gavin. La confirmación se realizó mediante pruebas biométricas. El paciente era Gavin Klieman. Fue extraditado discretamente a Estados Unidos y recluido bajo custodia en una instalación federal de Nueva Jersey. En interrogatorios a puerta cerrada, reveló que era responsable de la mayor parte de la operación de traslado de capitales, asumiendo la responsabilidad exclusiva del plan. Afirmó que El Rich había abandonado la estructura años antes por temor a ser descubierto. La veracidad de esta declaración aún se debate. Como parte de un acuerdo de culpabilidad, Gavin proporcionó acceso a archivos cifrados, contraseñas y rutas de transferencia utilizadas por otras personas que, según él, también estaban involucradas en el esquema. Esta cooperación resultó en al menos 10 investigaciones simultáneas contra empresas de consultoría y tecnología en Colorado, Nevada, Texas y Carolina del Norte. En marzo de 2021, Gavin Klieman fue sentenciado a 6 años de prisión federal por fraude electrónico, uso de identidad falsa y obstrucción de la justicia. Los cargos más graves, relacionados con espionaje económico y crimen organizado, fueron retirados como parte del acuerdo de culpabilidad. Brandon El Rich, en cambio, nunca fue localizado. Su último rastro concreto sigue siendo su casa en las montañas de Durango. Para muchos investigadores, se convirtió en una leyenda dentro de los archivos, un operador que desapareció antes de que ningún sistema pudiera localizarlo. Para otros, nunca dejó de operar, simplemente cambió sus métodos. Y aunque el caso Klieman se cerró formalmente en los tribunales, su verdadero impacto solo comenzó a comprenderse años después.
cuando nuevas operaciones cibernéticas en otros países comenzaron a exhibir estructuras idénticas a las que él utilizó. Esto planteó la pregunta que aún hoy intriga a analistas e investigadores. ¿Fueron Klieman y Ehrlich solo los primeros, o fueron los únicos que calcularon mal?